Siendo las 12 horas del día 30 del mes de septiembre del año 2015, nos encontramos reunidos en la única sala de oralidad del Juzgado Primero Penal, a efecto de que tenga verificativo la audiencia de vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación 1978/2014, relativa a la imputación que se hace en contra de Raquel Castillo Padilla, a quien se le atribuye la comisión del delito de homicidio culposo. Procede a identificar a las partes. Por el Ministerio Público, ¿quién comparece? Licenciada Beatriz Vianella Vilarretón, agente del Ministerio Público, con identificación número 620, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con domicilio en calle Madrid, número 100, Colonia Centro de esta ciudad, y correo electrónico somosfiscales@hotmail.com para efecto de oír y recibir toda clase de notificaciones. ¿Quién la acompaña? Licenciado Brian Alan Luna Mezquita, agente del Ministerio Público, con número de identificación 520, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con correo electrónico somosfiscales@hotmail.com para efecto de recibir toda clase de notificaciones. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Licenciado Oliver Benito Lozano, defensor particular, con cédula profesional 35-7510, expedida por la Dirección General de Profesiones, con domicilio en calle Benito Juárez número 100, Colonia Centro de esta ciudad, y correo electrónico soydefensa@hotmail.com para efecto de recibir todas las notificaciones. ¿Quién lo acompaña? Raquel Castillo Padilla, en carácter de acusado. Bien, concedo el uso de la voz a la representación social a efecto de que manifieste lo que a su derecho corresponda. Su señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita a usted que se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio culposo, cometido en agravio de Alejandro Campos Rodríguez, toda vez que se han reunido los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya se ha formulado imputación y se le ha dado oportunidad a la acusada para declarar, por lo que es el momento procesal oportuno para que esta autoridad esté en la posibilidad de vincular a proceso. Así, habiéndose cumplido estas dos condiciones, procedo a exponer los antecedentes de la investigación, de los cuales se desprenden datos de pruebas suficientes que acreditan que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que es probable que Raquel Castillo Padilla los cometiera. Ahora bien, hasta la fecha, esta Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba a saber. Como primer dato de prueba, contamos con el acta de entrevista realizada a la imputada Raquel Castillo Padilla, recabada por el agente del Ministerio Público el día 23 de diciembre del año 2014. Pues ese día declaró la imputada que se encontraba muy mal y que esa mañana Alejandro había dejado la laptop encendida y antes de salir a trabajar vio que tenía su Facebook abierto con unos mensajes con Janina Domínguez, quien era compañera de su trabajo. Tenía un mensaje que decía: amor, me haces el hombre más feliz del mundo, me vas a hacer padre, te amo. Ella al ver eso se puso muy mal, pero aún así se fue a trabajar. Todo el día estuvo vomitando en su trabajo. Al regresar a casa comió sola debido a que Alejandro no estaba. Fue entonces cuando llegó Alejandro y se pusieron a discutir. Le dijo que ya se había enterado de todo, que le estaba poniendo los cuernos y que había embarazado a otra mujer. Él, en respuesta a ello, le dijo que a ella que le importaba su vida estúpida de mierda, que era mejor que se fuera enterando cómo estaban las cosas y que fuera buscando un lugar a donde largarse. Ella se le abalanzó llorando, pero él le dio unas bofetadas y la arrojó al suelo. Le dio un golpe demasiado fuerte en la cadera que apenas si podía levantarse. Alejandro se fue a su habitación y Raquel se fue a la cocina a seguir llorando. Minutos después, Alejandro la alcanzó en la cocina para seguir discutiendo. Le dio otras bofetadas, a lo cual Raquel tomó un cuchillo, pues temía que las cosas se salieran de control. Raquel fue lo que manifestó detalladamente. Después de todo eso, se volvió confuso. Nunca pensó que podía llegarse a encontrar en estas circunstancias. Como segundo dato de prueba, contamos que dicha entrevista se concatena con la declaración vertida por Cristal Fernández Martínez, quien es vecina de Raquel Castillo Padilla, quien declaró que el día de los hechos ella se encontraba trabajando en su departamento de madrugada.
No recuerda exactamente la hora, pero que ya era de madrugada, cuando Raquel Castillo Padilla llamó a su puerta. Se encontraba muy nerviosa y le pidió primero que le ayudara a hacer algo. Después le dijo que llamara al servicio de emergencias, pues había cometido un grave error y no paraba de llorar, a lo cual ella llamó al servicio de emergencias y se dirigió a su departamento. Al entrar, vio que Alejandro estaba tirado en el suelo ensangrentado e inconsciente. Minutos después llegaron al servicio de emergencias y después la policía. Los paramédicos se llevaron a Alejandro para atenderlo y la policía se llevó a Raquel detenida. Se la llevaron a una clínica para que la atendieran llamada Santa Prisca. De los anteriores datos de prueba, se acredita que la señora Raquel Castillo Padilla cometió el delito de homicidio culposo al haber desplegado una conducta de acción, pues produjo con su actuar un resultado típico, privando de la vida a Alejandro Campos Rodríguez de manera culposa, lesionando con ella el bien jurídicamente denominado vida. El actuar de Raquel Castillo Padilla encuadra las descripciones típicas de los artículos 123, 125 y el artículo 18, párrafo tercero del Código Penal para el Distrito Federal, que a la letra dice: artículo 123. El que prive de la vida a otro se impondrá de 8 a 20 años de prisión. Artículo 125. El que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina, concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se impondrá de 10 a 30 años de prisión y pérdida de los derechos que tenga con respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple. Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia de las previstas en el artículo 138 de este código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante, se impondrán las penas que corresponden según la modalidad. Artículo 18, párrafo tercero. Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o que previó confiado que no se produciría en virtud de que la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario. Los anteriores datos de prueba acreditan que la conducta típica ejecutada por Raquel Castillo Padilla, quien actuó de manera culposa, pues sobró confiar en que no se produciría el resultado típico. Como tercer dato de prueba, contamos que las citadas entrevistas se ven rebusquecidas por el resultado obtenido a través del dictamen de necropsia realizado por Pedro Miguel Valeriano, perito médico legista de la Procuraduría General de Justicia, quien concluyó que la persona denominada como Alejandro Campos Rodríguez fallece a consecuencia de una herida de las producidas por una arma cortopunzante en el tórax, que clasificó de mortal. Como cuarto dato de prueba, contamos que el medio empleado por Raquel Castillo Padilla para privar de la vida a su cónyuge, Alejandro Campos Rodríguez, fue un arma blanca consistente específicamente en un cuchillo de cocina de marca Tres Claveles, mismo que fue recabado como evidencia en el lugar de los hechos, el ubicado en calle Reforma número 321-5D, Colonia Lomas de Chapultepec, México, Distrito Federal. Lo anterior se ve corroborado a través del protocolo de criminalística de campo realizado por Manuel Higareda, experto en la materia. Con estos datos de prueba, su señoría, se acredita que la hoy imputada Raquel Castillo Padilla cometió un hecho que la ley señala como delito y que las conductas desplegadas por el activo del delito son típicas y antijurídicas, toda vez que encuadran en las descripciones típicas de los artículos 123, 125, el artículo 18 en su párrafo tercero del Código Penal para el Distrito Federal, tal como lo he señalado. Es así como esta representación social considera que se tienen por acreditados todos y cada uno de los elementos constitutivos del delito de homicidio culposo, por lo que se solicita que se vincule al proceso a Raquel Castillo Padilla. Máxime que no se actualiza ninguna causa de la extinción de la acción penal ni excluyente del delito, por lo que se han reunido los requisitos del artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que este órgano judicial está en la posibilidad de dictar el auto de vinculación a proceso. Es cuanto, su señoría. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito autorización para ponerme a la solicitud de vinculación al proceso. Adelante, licenciado.
Pido permiso para expresarme en esta sala. Adelante. Bien, hemos escuchado por parte del Ministerio Público la solicitud de vincular a proceso a Raquel Castillo Padilla, a quien se le atribuye el delito de homicidio culposo en agravio de quien debía llevar el nombre de Alejandro Campos Rodríguez. Hechos que acontecieron el día 21 de diciembre del año 2014 en su domicilio conyugal, que horas antes de que sucedieran los hechos, Raquel descubrió que su marido había embarazado a su compañera de trabajo de nombre Janina Domínguez. En esta tesitura, esta defensa solicita respetuosamente a su señoría que desestime la petición por parte del Ministerio Público de vincular a proceso a Raquel, ya que no se reúnen los requisitos esenciales del homicidio culposo por lo siguiente. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para que un órgano esté en posibilidad de dictar auto de vinculación al proceso, se requiere, en primer lugar, que se haya formulado imputación. En segundo, que se le haya dado oportunidad al acusado de haber declarado. En tercero, que de los antecedentes recabados en la investigación por parte del Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establecen que se ha causado un hecho que la ley marca como delito y que exista la probabilidad de que el acusado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, el Ministerio Público centra su petición en insuficientes datos de prueba contenidas dentro de la carpeta de investigación, pues en ninguna de las antes mencionadas se acredita fehacientemente el delito de homicidio culposo. Pues a pesar que en la propia declaración de Raquel, ella menciona que estuvo casada con el pollo Oxiso aproximadamente durante 10 años, que fue a partir del segundo año de matrimonio cuando ella empezó a notar cambios en Alejandro, que él se empezó a volver más violento con ella, que le insultaba de todo, que le hacía sentir como si no valiera nada, que fue a partir del tercer año de matrimonio cuando ambos decidieron tener un bebé, pero lamentablemente los doctores determinaron que Raquel no podía, por lo cual trajo como consecuencias pues más problemas con Alejandro, siendo objeto Raquel de sarcasmos, de burlas, de insultos, todo esto durante los últimos años. Y Alejandro siempre le echó en cara de que era una mujer infértil, de que había sido un error casarse con ella y que nunca lo iba a poder hacer feliz. Alejandro era un contador, y desde que contrajo matrimonio con Raquel, Raquel siempre ganó más dinero que él. Sin embargo, eso no impidió que Raquel siempre lo apoyara en todo. De hecho, la mayor parte de los gastos del hogar corrían a cuenta de Raquel. Alejandro siempre le pedía cantidades de dinero a Raquel para unos cursos de especialización que él supuestamente estaba realizando. Pero Raquel se dio cuenta que eso era mentira, que para lo que él le pedía dinero era o para gastárselo con sus amigos o para irse de borracho. Aproximadamente hace 4 años mencionan que estaban de vacaciones y que Alejandro le dio una golpiza a Raquel que tuvo que parar en el hospital. Afortunadamente, ella contó con el apoyo de su amiga y vecina de nombre Cristal Fernández, quien siempre estuvo a su lado en todo momento. Que una vez estando en urgencias, ella menciona que se había caído de las escaleras y que se había golpeado muy fuerte por querer proteger a su marido, ya que ella tenía la esperanza de que él pudiera cambiar algún día. Ahora bien, a pesar de lo señalado por Raquel, el Ministerio Público omite establecer en este caso en concreto la culpabilidad de Raquel, pues existen indicios suficientes que comprueban que Raquel actuó bajo un miedo grave o temor fundado, ya que el agente realizó un hecho ilícito en un estado psicológico que nulificó por completo su capacidad para poder entender y querer tanto la acción como el resultado. Esto lo comprobamos con la entrevista vertida con la doctora en estudios psicológicos de nombre Alicia Martín de los Bosques, quien es experta en violencia de género, quien también es maestra de la UNAM, de la UAM, así como consultora y asesora en el Instituto Nacional de las Mujeres y programas de las Naciones Unidas para erradicar la violencia de género. A lo que más nos interesa es que ella menciona que cuando una mujer ataca a su marido con un arma, se debe de analizar si existe solo el ánimo de lesionar o el ánimo de matar. Y en todos los estudios que ella ha analizado en diferentes universidades, excepto en uno, tanto en universidades de Norteamérica como de Europa, ella menciona que cuando una mujer ataca a su marido con un arma, jamás existe el ánimo de matar, que lo que se debe analizar es el razonamiento o la razón del por qué lo hace, ya que esto va muy de la mano con la parte del cuerpo que es atacada y el arma que es utilizada.
pero que no siempre es posible determinar por qué cuando una mujer es víctima de violencia, su mentalidad puede cambiar en milésimas de segundos, porque ahora su intención puede ser o la de defenderse, la de herir o la de matar. Lo anterior es una causa excluyente del delito prevista en el artículo 29, fracción novena, que a la letra dice: artículo 29. El delito se excluye cuando, fracción novena, atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible el agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho. La anterior excluyente se reconstruye cuando existen datos de pruebas suficientes que acreditan que Raquel actuó bajo un miedo grave, real, ya que se encontraba en un estado psicológico de inhibición que vedó por completo su perfecto raciocinio y su libre determinación de voluntad, haciéndola que actuara de manera distinta. Basta analizar lo que la amiga y vecina de Raquel menciona ante el Ministerio Público. Ella sostiene que sabía perfectamente que la vida de Raquel con Alejandro corría en peligro, ya que Alejandro la maltrataba, la insultaba tanto física, verbal y psicológicamente, que aproximadamente hace un mes la acompañó al hospital, ya que Alejandro le había dado otra golpiza, y que fue en ese momento cuando el testigo le dijo a Raquel que era momento de denunciarlo y de separarse de él completamente. Esto también lo relacionamos con la entrevista vertida a la magistrada de nombre Gabriela Enrique Pons, quien es superior jerárquico de Raquel Castillo Padilla. Ella menciona que conoce a Raquel aproximadamente hace 2 años, que es lo mismo que lleva en el cargo de magistrada. Que Raquel es una persona súper responsable, trabajadora y que siempre cumple en todo, pero que el día en que sucedieron los hechos notó a Raquel un poco triste, que de hecho Raquel se acercó a ella y le mencionó que no se sentía bien, que se sentía un poco triste ya que tenía problemas conyugales y que por favor la dejara ir horas antes a su casa. Gabriela, al ver a Raquel con un tono pálido en el rostro y unos ojos vidriosos, accedió a su petición y la dejó irse horas antes a su domicilio. Ante este planteamiento, señoría, esta defensa solicita respetuosamente que desestime la petición por parte del Ministerio Público de vincular a proceso a Raquel Castillo Padilla, ya que no se reúnen los elementos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco los elementos del delito de homicidio culposo, ya que los datos de prueba contenidos dentro de la carpeta de investigación no acreditan la culpabilidad de Raquel, actualizando así un excluyente del delito previsto en el artículo 29, fracción novena del Código Penal para el Distrito Federal. Es cuando, señoría. Escuchadas que fueron las partes, este juzgado procede a resolver respecto a la petición planteada por el agente del Ministerio Público con relación a la vinculación a proceso, por lo que habiendo analizado los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, este juzgado resolutor decide vincular a proceso a Raquel Castillo Padilla. Bien, se concede el uso de la voz a la representación social para que se pronuncie al respecto. Su señoría solicita autorización para exponer solicitud sobre medidas cautelares, por lo cual le pido tenga bien abrir el debate correspondiente. Adelante, Ministerio Público. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 16, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 153, 154, 155 y demás relativos de la Ley Adjetiva Nacional, vengo a solicitar la aplicación de una medida cautelar misma que deberá imponerse a Raquel Castillo Padilla, por ser este el momento procesal oportuno toda vez que se ha vinculado proceso a la imputada. Al respecto, esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar consistente en el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, o bien el internamiento a institución determinada. Ello en virtud de las circunstancias particulares, toda vez que Raquel padece de los efectos de violencia de género. Así, con esta medida se garantizaría la presencia de la imputada ante la autoridad jurisdiccional, además de buscar su rehabilitación, ya que no olvidemos que uno de los pilares del nuevo sistema de justicia penal es la prevalencia de los derechos humanos.
La anterior solicitud se fundamenta con el dato de prueba consistente en la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares de la ciudad, emitido por la licenciada Soledad Tejano Ramírez, en su carácter de directora de la citada unidad, documental de la cual también se desprende que Raquel no consume drogas y tampoco es dependiente a otras sustancias psicotrópicas. Es cuanto, su señoría. Por parte de la defensa, ¿tiene algo que manifestar? Sí, señor juez. Esta defensa manifiesta su oposición a la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público, consistente en el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, o bien el internamiento a institución determinada, ello en virtud de que a Raquel Castillo Padilla no se le imputa delito grave. Sin embargo, no olvidemos que la finalidad de imponer medidas cautelares es para garantizar la presencia de la imputada en el procedimiento y la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, así como evitar la obstaculización del procedimiento. Es el caso en concreto que se tiene que ninguno de los fines anteriormente mencionados se tiene en peligro de quebrantarse por Raquel, ya que de la carpeta de investigación se desprende que no existió intento de fuga desde el momento de su detención hasta el momento en que Raquel rindió su declaración, por lo que nos resulta innecesario su internamiento. Sin embargo, esta defensa propone que en lugar de internamiento solicitado por la representación social, se imponga la exhibición de una garantía económica. La anterior petición la hacemos en razón de un principio fundamental que rige la aplicación de las medidas cautelares, y es el de subsidiariedad, el cual se refiere a que para poder optar por una medida cautelar es necesario que ésta afecte a lo menos la esfera jurídica del gobernado, es decir, provocar la menor afectación posible, la última ratio. Ahora bien, los principios que rigen la aplicación de las medidas cautelares se encuentran en... Eso no puede salir. Por parte de la defensa, ¿tiene algo que manifestar? Sí, señor juez. Esta defensa manifiesta su oposición a la solicitud de la medida cautelar realizada por el agente del Ministerio Público, consistente en el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, o bien el internamiento a institución determinada, ello en virtud de que a Raquel Castillo Padilla no se le imputa delito grave. Sin embargo, no olvidemos que la finalidad de imponer medidas cautelares es para garantizar la presencia del imputado ante el órgano jurisdiccional, además de la seguridad de la víctima, ofendido o testigo, así como evitar la obstaculización del procedimiento. Es el caso en concreto se tiene que ninguno de los fines anteriormente mencionados se tiene en peligro por quebrantarse por Raquel, ya que no olvidemos que de la carpeta de investigación se desprende que no existió intento de fuga desde el momento de su detención hasta que Raquel rindió su declaración, por lo cual nos resulta innecesario su internamiento. Sin embargo, esta defensa propone que en lugar del internamiento solicitado por la representación social se imponga la exhibición de una garantía económica. La anterior petición la hacemos en razón de un principio fundamental que rige la aplicación de las medidas cautelares, el cual es el de subsidiariedad. Mismo principio que se refiere que para poder optar por una medida cautelar es necesario que ésta afecte a lo menos la esfera jurídica del gobernado, es decir, provocar la menor afectación posible, la última ratio. Ahora bien, los principios que rigen las medidas cautelares entran en conflicto con la presunción de inocencia, ya que lo cierto es que afectan los derechos de los imputados, lo cual indica prejuzgar la responsabilidad de Raquel, cuestión que pugna con la inocencia. Es cuanto, su señoría.